Hola, hoy vamos a hablar sobre qué es una secuencia didáctica y los elementos que la conforman. ¿Qué es una secuencia didáctica? Bueno, una secuencia didáctica es una estructura organizada de actividades que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Sergio Tobón, una secuencia didáctica se define como un conjunto articulado de actividades de aprendizaje que se organizan de manera lógica y progresiva con el propósito de desarrollar competencias en los estudiantes a partir de problemas en contexto real. Sergio dice que una secuencia didáctica no solo es una simple lista de actividades, sino una estrategia pedagógica integral. Listo, ahora que estamos un poquito más en contexto, quiero explicarles algunos elementos de las secuencias didácticas. El primer elemento es la identificación de la secuencia didáctica. En esta parte van los aspectos formales que permiten comprender la ubicación de la secuencia didáctica, o sea, los aspectos generales como los datos generales, la asignatura, los docentes, la fecha, las horas, los créditos, los bloques o los temas. Por consiguiente, sigue el problema significativo del contexto. Aquí va el problema considerado y debe de ser significativo y pertinente para orientar el proceso del docente. Es muy importante tener en cuenta que ese problema debe de ser un problema real y de contexto. Dependiendo del tipo de la asignatura, se puede determinar un distinto problema para abordar, como puede ser el nivel inicial receptivo o el básico, el autónomo y el estratégico. Ahora sí llegamos al apartado de las competencias. La competencia formal aquí se describe la competencia o las competencias que se formarán en la secuencia didáctica. Es importante considerar que además de la competencia específica, también se debe de abordar y considerar las competencias genéricas, que es aquí donde se apoyan en forma transversal. Tenemos aquí 3 elementos que son el saber conocer. En este van las estrategias cognitivas, o sea, las acciones planteadas para mejorar la apropiación de conceptos y las teorías del conocimiento. El saber hacer se refiere a las habilidades técnicas, las estrategias y los procedimientos del hacer. Y el saber ser, pues en esta parte se abordan los procesos efectivo-motivacionales de las competencias, o sea, las actitudes y los valores de las estrategias. Al momento de la planificación de las actividades, es preciso tener claramente los elementos, las estrategias didácticas de las actividades y la evaluación de su proceso. Para esto, las actividades deben de estar organizadas por momentos. Estos pueden ser de acuerdo con el proceso o de acuerdo con el enfoque del proyecto. Después de establecer las fases y los pasos, se deben de establecer también las actividades con las que los estudiantes van a realizar apoyo directo del docente y también las actividades donde los alumnos deben de realizar por su propia cuenta. Para estos también se les va a asignar un tiempo. Bien, ahora en el apartado de evaluación, criterios y evidencia. En esta parte, en cada una de las actividades se debe de indicar la competencia o las competencias que se pretende formar. De cada competencia se establece el criterio que se tiene como referencia, así también la evidencia para su evaluación y la ponderación del criterio. Los indicadores de niveles de dominio son el inicial perceptivo. Este tiene nociones sobre el tema y de algunos acercamientos al criterio considerado. El básico tiene algunos conceptos esenciales de la competencia y puede resolver problemas sencillos. El autónomo se personaliza en su entorno formativo y tiene criterio y argumenta los procesos. El estratégico analiza sistemáticamente las situaciones considerando el pasado y el futuro. Las recomendaciones de evaluación. En esta sección se van a hacer las recomendaciones generales sobre cómo se va a evaluar a los estudiantes. En la metacognición, en este apartado, sirve para ver y mejorar el proceso de forma continua. Debe de hacerse con base en preguntas orientadas del docente, abarcando el trabajo individual hasta el colaborativo. Y en los recursos, se van a establecer los recursos necesarios
para ejecutar las actividades de aprendizaje y la evaluación planteada. En las normas de trabajo se deben de establecer las pautas que se deben de acordar con los estudiantes para generar un mejor escenario y un ambiente escolar. En este los estudiantes se deben de comprometer y llegar a un acuerdo mutuo. Y por último nos queda el apartado de las observaciones. Este sirve para la reflexión del docente y el seguimiento del proceso continuo del aprendizaje. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.